Bienvenido a Futuro, un podcast de Contextico donde comento la Biblia y diferentes temas desde una perspectiva reformada, optimista y misional. Prepárate para una perspectiva del futuro que te cambiará el presente. ¿Qué onda, amigos de Contextico? Bienvenidos al episodio número 13 de Futuro, y hoy va a estar muy bueno. Es casi una clase de hermenéutica lo que vamos a estar teniendo. Vamos a hablar una mini clase de hermenéutica porque me voy a enfocar a un aspecto de la hermenéutica que es súper importante cuando estamos hablando de escatología. Y esta idea de hacer este episodio nace precisamente del episodio anterior, así que si tú no lo has escuchado, date una vuelta a escuchar el episodio anterior donde estuve exponiendo o estuve explicando o analizando sobre Salmos 2 y cómo Salmos 2 se cumple en el Nuevo Testamento, porque de hecho es el mismo Nuevo Testamento quien nos dice que se cumple en el Nuevo Testamento. Eso generó alguna controversia ahí, sobre todo en el reel o en el short que hice sobre ese episodio. Si tú te darás cuenta, en cada episodio de este podcast yo estoy sacando por lo menos un short donde trato de sacar como la esencia de ese capítulo para que llegue un poquito a más de audiencia. Entonces lancé un short y tuvo muchas reproducciones, casi unas 2000 reproducciones en YouTube, y dos personas se dedicaron a bombardearme con muchos pasajes del Salmo 2 tratando de decirse eso no se ha cumplido, y básicamente siempre su comentario era el mismo: esto aún no se ha cumplido, y citaban otra parte y decían esto aún no se ha cumplido. Entonces eso me llevó a cierto diálogo con alguno de ellos, sobre todo con uno, porque la otra persona parece que es un perseguidor de reformados en internet, pero la otra persona sí entabló un diálogo y se me ocurrió que quizás esto daba para un episodio más que tenía que ver con la hermenéutica, porque al final de cuentas, cuando estamos tratando con la escatología y con las diferentes posturas escatológicas, siempre va a terminar en un asunto de hermenéutica. Entonces, prácticamente determinar qué es la hermenéutica bíblica cristiana es lo que nos va a ayudar a determinar nuestra escatología. Y es aquí donde prácticamente la escatología históricamente, no históricamente, sino en los últimos 2 siglos, se ha dividido entre el dispensacionalismo y la teología reformada o teología del pacto, o como quieras llamarle, donde vemos las profecías del Antiguo Testamento desde 2 puntos de vista diferentes. Y el dispensacionalismo se ha basado mayormente en su hermenéutica para decir que las profecías del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento literal y por tanto no podemos darlas por hecho como algo cumplido. Pero eso es lo que nos lleva precisamente a un asunto crítico sobre la hermenéutica y sobre algunas reglas de hermenéutica básica. Entonces, al final de cuentas, este asunto me revela a mí un problema más profundo, que es un problema que se trata casi en cualquier libro de escatología. Es que no solo se trata de una diferencia escatológica, sino también se trata de una diferencia hermenéutica, es decir, en cómo leemos la Biblia. Y quiero hablar de eso precisamente. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Probablemente la mayoría de la audiencia de este episodio sabe qué es la hermenéutica y quizás no sea muy necesario, pero quizás por ahí hay alguien que sí necesite una explicación. La hermenéutica es básicamente el arte de interpretar correctamente un texto. Pero cuando estamos hablando de la Biblia, tenemos que hablar específicamente de la hermenéutica bíblica, y no solo eso, sino que si estamos hablando desde un punto de vista cristiano, tenemos que hablar de la hermenéutica bíblica cristiana. Porque la Biblia puede ser interpretada por cualquier persona. Los musulmanes van a tener su propia hermenéutica bíblica. Los judíos van a tener su propia hermenéutica bíblica. Pero los cristianos tenemos nuestra propia hermenéutica bíblica. Entonces, cuando tratamos la hermenéutica bíblica desde un punto de vista cristiano, hay ciertas reglas o aspectos que se aplican específicamente a esta hermenéutica, y el favorito de aquí de Contextico es que leemos todo en su contexto. Esto quiere decir que no tomamos textos aislados, sino que los interpretamos de acuerdo a su contexto literario, de acuerdo a su género, de acuerdo al contexto histórico, y algo muy importante también, los interpretamos de acuerdo al marco de toda la historia redentora que nos cuenta la Biblia. Y en este aspecto hay dos principios esenciales. El primero, y si quieres tomar nota, adelante,
es que el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. Regla básica de hermenéutica, y este fue la polémica precisamente con el episodio anterior, porque precisamente cuando decimos que Salmos 2 ya se cumplió es porque el Nuevo Testamento es el que nos dice. El Antiguo Testamento es promesa y el Nuevo Testamento es cumplimiento. Puedes leer en 2 de Corintios 1:20. Y Jesús dijo que todo lo que estaba escrito de él tenía que cumplirse. Entonces el Nuevo Testamento viene a ser la revelación final de Dios y creemos que la revelación de Dios fue progresiva. Y esto es súper importante a la hora de interpretar un texto del Antiguo Testamento, porque un texto del Antiguo Testamento está sujeto a lo que el Nuevo Testamento nos pueda revelar acerca de ese texto. Entonces, si un apóstol interpreta un texto del Antiguo Testamento a la luz de Cristo, esa es la interpretación correcta y, como yo decía, deberíamos callarnos ante eso. No hay más que decir, no hay argumento mayor que valga cuando vemos que los apóstoles en el Nuevo Testamento están usando un texto y están diciendo, este texto hablaba de esto que estamos viviendo. Y es el caso de Salmos 2 como el caso de muchos otros salmos. Entonces, esa es la primera cosa. El Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. Y esta regla de hermenéutica es una de las reglas que más me llevaron a considerar mi escatología y que más me inclinaron a una escatología reformada. Segundo principio esencial es que la clave de la Biblia es Cristo. Esta idea se ha hecho muy popular últimamente a raíz del movimiento cristocéntrico que algunos ministerios de internet han motivado a la iglesia a centrarse en Jesús y está chido, me encanta. Obviamente Jesús es el centro de todo y Jesús debe ser el centro de todo y es el centro a la hora de interpretar la Biblia. Hechos 10:43 dice que de él dan testimonio todos los profetas. Esa premisa es la que guió a los autores del Nuevo Testamento a ver cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Cuando tú lees Hebreos y tienes un punto de vista literalista de la hermenéutica, es decir, en el que todo tiene que ser interpretado de manera literal, entonces no te queda más que juzgar al autor de Hebreo y decir, este está alegorizando todo y este está diciendo cosas que realmente el Antiguo Testamento no decía. Pero no, señores. Porque ya dijimos que el otro principio, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento y ahora este otro principio, que Cristo es el centro de la hermenéutica o Cristo es el centro de la Biblia y entonces podemos trazar esa historia redentiva desde Génesis hasta Apocalipsis donde el centro de todo es Jesús y en Salmos 2 tenemos a Jesús presente. Ahora, claro que con este principio hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque podríamos ver a Jesús donde realmente no está Jesús presente en el Antiguo Testamento, pero lamentablemente la tendencia hoy en día es a quitar a Jesús de cualquier parte del Antiguo Testamento y acusar de alegorizar los textos cuando muchas veces sí están apuntando hacia Jesús o sí están conectados con la historia redentiva que nos está contando la Biblia. Y esto me lleva a pensar en 3 errores hermenéuticos que son muy comunes. El primero, como ya he mencionado varias veces, es leer literalmente todo. Y esto nos conduce a otro principio hermenéutico básico, que es que debemos de interpretar el texto de acuerdo al género literario en el que se escribió. La Biblia incluye muchos géneros literarios. Hay narrativa, hay poesía, hay profecía, hay prosa. Están los evangelios, que son un propio género literario, y entonces cuando empezamos a verlo de esa manera nos damos cuenta que no todo es literal. Y esto es lo que generó esta polémica en el caso del episodio anterior, porque estos comentarios que recibí fueron como, esto no se ha cumplido porque no lo estamos viendo literalmente, o no estamos viendo a Jesús usando una vara de hierro, cuando esta parte es interesante que en Apocalipsis se interpreta de manera espiritual como la palabra que sale de su boca probablemente se esté refiriendo al mismo aspecto. Cosas como esas que claramente en el Nuevo Testamento vamos a encontrar a los autores, a los apóstoles, interpretando cierto lenguaje del Antiguo Testamento como figurado, apuntando a algo que ellos estaban viendo realizarse en su tiempo. Es esto lo que marca una gran diferencia en muchos esperando a Jesús estar sentado en un trono literal físico en Jerusalén, cuando el Nuevo Testamento interpreta esto como Jesús sentado en el trono en el cielo, actualmente ya sentado en su trono. Y esto nos conduce a otro aspecto que es el futurizar todo.
como no lo veo, como no estoy viendo esto literalmente, que esto surge precisamente del error anterior, que es literalizar todo, esto nos conduce al otro aspecto, que es futurizar todo. Como no estoy viendo literalmente esto, entonces debe ser futuro. Pero el Nuevo Testamento menciona eventos claves que ya ocurrieron, como la llegada del reino. Lee Mateo 12:28. Si ignoramos eventos claves que el Nuevo Testamento nos los da como ocurridos, entonces estamos interpretando los textos fuera del contexto de la historia redentiva de la Biblia. Y eso nos conduce a errores hermenéuticos. Y el tercer error es que ignoramos la lectura apostólica del Antiguo Testamento. Los apóstoles reinterpretan las profecías en clave, puede decir, cristocéntrica. Salmos 2 es cumplido en Hechos 13:33, Salmo 110 es Jesús ya reinando en Hechos 2:33 al 36 y muchas otras profecías como Amos 9 en la restauración aplicada a la iglesia en Hechos 15. Esta es la clave. La hermenéutica apostólica debe ser la nuestra. Esa es nuestra guía principal. Ahora, obviamente hay muchas otras profecías que no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento y entonces tenemos que aplicar otras reglas de hermenéutica y hacer exégesis para poder tratar de identificar cuál es el sentido de estas profecías. Claro, la profecía bíblica es la parte más difícil de la Biblia y no quiero dar una respuesta simplista y no es mi intención dar una respuesta simplista y realmente quiero ser honesto que obviamente hay dos puntos de vista en cuanto a la hermenéutica. Uno es el punto de vista de los dispensacionalistas, en los que ven estas profecías cumpliéndose literalmente todavía para el futuro, y otro es el punto de vista que estoy presentando aquí, que es el punto de vista, voy a decir, reformado, que es el punto de vista de los amileniales y de los postmileniales. En mi caso, yo me inclino más por el postmilenialismo por otras razones que quizás luego yo hable más de estas diferencias entre el amilenialismo y el postmilenialismo y por qué yo me inclino por el postmilenialismo, pero por ahora quiero volver a enfatizar o terminar hablando de qué es lo que hace el Nuevo Testamento con las profecías del Antiguo Testamento. Lo primero es que el Nuevo Testamento nos presenta al Antiguo Testamento como la sombra de la sustancia que se cumple en Jesús. Y tenemos en el Antiguo Testamento tipos, figuras y sombras que apuntan a Cristo. Y muchas profecías que no se cumplen literalmente, sino espiritualmente y teológicamente en Jesús. Cuando hablo espiritualmente no quiero dar esa idea alegórica porque hay cosas que se cumplen literalmente en Jesús y que se cumplieron literalmente en Jesús, pero con un sentido un poco diferente, como cuando hablamos del trono o cuando hablamos del monte Sión, que apuntaban a una realidad superior de la que los judíos realmente pensaban. En esta forma, precisamente en que los apóstoles están interpretando el Antiguo Testamento, ellos es que anuncian el reinado del Mesías como ya presente y ya real, anunciando a Jesús como el Señor, como el Curios, el emperador, el rey, y el que está reinando hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Es por eso que Apocalipsis 1:5 comienza anunciando a Jesús como el soberano de los reyes de la tierra. Y es por eso que regresamos a Salmos 2:8 cuando declara el Salmo que la herencia de las naciones fueron entregadas a Jesús. Y es en esa promesa que incluso el apóstol Pablo basa todo su ministerio. Luego quizás haga un episodio hablando de Romanos 15, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Y esto nos conecta a los episodios que ya vimos de Mateo 28, 18 al 20, sobre la Gran Comisión y sobre la parábola también de la semilla de mostaza en Mateo 13. Puedes ir a escuchar esos episodios. Entonces nuestra visión del futuro depende mucho de cómo leemos la Biblia, y el cómo leemos la Biblia depende mucho de nuestra hermenéutica, de cuáles son las reglas hermenéuticas que seguimos para interpretar la Biblia. En este punto, un aspecto muy importante o un principio muy importante es el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento y Cristo es el centro de la Biblia. Dos principios que si rigen tu hermenéutica pueden ayudarte a entender mejor los pasajes del Antiguo Testamento que profetizaban la venida de Jesús, el Rey de Reyes. Es aquí donde el postmilenialismo para mí encaja perfectamente. No porque lo impongamos al texto, sino porque es lo que fluye naturalmente cuando se usa la hermenéutica de Jesús y los apóstoles. Y yo no quiero presentar aquí un optimismo ingenuo o una utopía, sino es para mí la lectura más coherente, que Cristo reina ahora y su reino crecerá hasta que todas las naciones le sirvan. Entonces, algunos últimos consejos para terminar es que no leas el Antiguo Testamento como si Jesús no hubiera venido, no ignores el cumplimiento ya presente, no esperes un trono físico cuando ya hay uno celestial, cree lo que el Nuevo Testamento proclama, que Jesús ya es rey,
Y si no ves el reino, tal vez es porque estás buscando otra cosa. Quizás estás buscando algo como lo que los fariseos buscaban. Conclusión, al final de cuentas todo es hermenéutica. Si tu escatología contradice el Nuevo Testamento, el problema no es escatológico, el problema es hermenéutico. Y en este caso Salmos 2 no es una excepción, para mí es un modelo, muestra cómo los apóstoles leían el Antiguo Testamento con Cristo en el centro, y por eso la mejor forma de entender la Biblia es preguntarse cómo la entendieron Jesús y sus apóstoles. Y cuando lees así, terminas viendo a Cristo como Rey y a su reino creciendo y al mundo siendo transformado. Pero seguiremos hablando mucho más de esto en siguientes episodios. Nos vemos.